Hola, ¿cómo están? Voy a hacer un repaso de lo que pasó en la semana con los bancos centrales, muy interesante quizás para el yen japonés lo que hizo el Banco de Japón. También un repaso de lo que hemos analizado en los últimos videos, que hemos analizado corrección Bitcoin dólar, creo que ese fue uno de los videos, euro dólar en la zona de los 1.10, que pues el euro dólar pues llega a la zona de los 1.10, malos datos en Europa que ayuda a eso también. Eh, Hemos hablado de un activo también en el último video, quizás de China a 50, ¿no? Después de todas estas fórmulas, que malos datos igual, tal, hablábamos de China a 50, que China a 50 era como la oportunidad que veíamos, y hay que replantear China a 50. A la final sube demasiado China a 50 en la semana. Recordemos que los malos datos de China, esto genera presión para el gobierno chino para más estímulos porque tiene que reactivar la economía a través de consumo interno, entonces tiene que dar estímulos, bajar malos tipos de interés, que es lo que esperamos en las próximas semanas. Entonces hay que estar pendientes de China, pero recuerden, malos datos es positivo en Estados Unidos para comprar bolsa. En Alemania también los datos de PMI fueron una mierda, que alguien me pregunta, Julián, pero ¿cómo sube el DAX y los datos de PMI? Alemania está en recesión. Porque esa recesión lo que genera es una menor presión para el Banco Central Europeo y lo que tiene que hacer, quizás si se profundiza eso, ya es bajar tipos de interés, ¿no? Porque si no se agrava la vaina. Entonces, lo de China a 50 me sorprende. Vamos a ver de pronto qué pasó con China a 50 en la semana, que fue algo que lo analizamos quizás, pero pues creo que no llegó a nuestra zona clave y tenemos que replantear China a 50 quizás en un próximo video. Hoy solamente vamos a analizar lo del oro y también lo de Japón, ¿no? Que podría fortalecer al yen japonés. Entonces, habíamos hablado en China 50 que estaba formando una especie de triángulo que era más a favor de los compradores. eh, y posiblemente para mí se vaya a esta zona de los 14,312. ¿Por qué? Porque pues China puede bajar más los tipos de interés porque no tiene inflación, está con un problema ahora de inflación, entonces puede bajar más los tipos de interés, más estímulos, mientras los otros están quitando estímulos y para mí esto está infravalorado respecto a los otros índices, ¿no? Frente al SP 500 que uno ve en Estados Unidos, quitan más estímulos, eso en algún momento va a afectar la bolsa, el balance de la Fed se ha reducido, eso en algún momento se tiene que reflejar bastante en la bolsa. Algo que uno aprende acá es que el mercado es irracional, demasiado irracional. Entonces, hay una frase por ahí que dice que el mercado puede permanecer más tiempo irracional de lo que usted puede estar solvente. Entonces, no hay que ser, hay que ser como el agua acá, ¿no? Tener presente que hay algo negativo, pero la psicología puede que esté llevando el mercado por otro lado. Entonces debemos ser como el agua, ajustarnos a lo que vaya pasando y tener presente también de que en algún momento puede cambiar la dirección del mercado como una corriente de agua puede cambiar porque hay unas piedras y eso, ¿no? Así debemos ser. Entonces China 50 me parece que está formando un hombro cabeza a hombro. No sé si aquí se ve esta manito acá, pero para eso voy a poner más que todo este, como con esta configuración, un hombro acá izquierdo, la cabeza y posiblemente pues el hombro derecho. Entonces, posiblemente esté formando esa figura que sería a favor de los compradores. Esto lo vamos a estar analizando en un próximo video, pero ahora sí, veamos lo de Japón, que me parece interesante. Lo de Japón me parece interesante porque eh, el yen japonés ha habilitado bastante, ¿no? Ustedes ven el yen japonés ha ido para la mierda porque pues tienen política expansiva Japón, sigue con la política expansiva, pero manda una señal hawkish como que, bueno, vamos a aumentar el rango de intervención del rendimiento del bono a 10 años y lo manda al 1%, en ese rango del 1%, o sea, no puede pasar del 1% y del 5%, o sea, va a estar en ese rango y pues para mí eso es positivo para el yen japonés, que para mí es eso, ¿no? Van a tratar de que no se debilite tanto porque pues genera presiones inflacionistas. Entonces, vamos a mirar ese activo que me parece interesante y es el rendimiento del bono japonés a 10 años que aparece JP10Y. Vamos a ver, estamos en gráficos, que esto se disparó con esa noticia, ¿no? Normalmente el Banco de Japón interviene cuando llega a esta zona del 5%, antes era del 25, del 0.25 y después pasaron a 0.50. Ahora pasaron al 1%, que para mí esto en algún momento pues va a generar algo interesante quizás en el yen japonés, podría fortalecerlo, ahí encontramos como una iniciativa para que el yen japonés, un argumento fundamental para que pueda corregir algo
de lo que ha perdido este año frente a la gran mayoría de monedas. ¿Por qué ha perdido el yen japonés? Por política monetaria. Si ustedes ven, el euro frente al yen japonés disparado, que fue raro en la última semana porque alcanzó a fortalecerse, pero después volvió a zonas normales. Entonces, la próxima semana o en estos días, o posiblemente en la próxima sesión, ahora con un gap alcista, el yen japonés, o sea, a favor del yen japonés, gracias a esto, que sube 30.82% esta variación, o sea, no es que el rendimiento suba todo eso, ¿no? Solamente es la variación del rendimiento. Entonces, por ejemplo, el rendimiento estaba acá en los 0.42, 0.44 y pues sube porcentualmente eso, ¿no? Entonces, ¿qué me parece a mí interesante? Pues el yen japonés con esta noticia, que lo vamos a ir a estar analizando, pero sí hay que tener mucho cuidado con la volatilidad. Pero esto podría fortalecer al yen japonés, que pues si vemos, vamos a agregar acá, nuevamente cuando el rendimiento sube, pues la moneda se fortalece. Veamos acá, agreguemos el índice del yen japonés. Vamos a agregarlo acá en nuevo panel, JXY, que sale contrario al dólar estadounidense porque aparece DXY, el índice del dólar, por dólar. Entonces, tienen que tener presente que las monedas tienen también su índice, ¿no? ¿Qué veíamos de pronto cuando subía, digamos, el rendimiento, ¿no? Si amplificamos esto, pues se va a ver un poco mejor, ¿no? Amplifiquemos esto más. Este es el índice arriba, es el índice del yen japonés y abajo, no, arriba, aquí lo voy a poner en un texto para no confundirnos. Este es el rendimiento del bono japonés, rendimiento del bono japonés. Y ya analizamos el oro. Rendimiento del bono japonés y acá el índice del yen japonés. Índice yen japonés. Que bueno, ahí me comí una tilde. Entonces, normalmente cuando vemos que el rendimiento sube, si ustedes ven en la gráfica, el índice del yen japonés también sube, ¿no? Cuando el rendimiento está bajo, pues normalmente el yen japonés baja, ¿no? Entonces debemos tener presente esto y aquí podríamos encontrar una mini divergencia de lo que ha pasado quizás en las últimas sesiones. Aquí vemos que también, por ejemplo, ya vamos a ver esa divergencia. Es, por ejemplo, aquí también se correlaciona, baja el rendimiento y aquí baja prácticamente el yen japonés. Volvamos con esa herramienta que me está pareciendo interesante para entender esa correlación. Sube el rendimiento y sube el yen japonés. Entonces, en esto último encontramos una divergencia porque sube demasiado el rendimiento, demasiado, que pues, 30%, y aquí esto baja, ¿no? Entonces, posiblemente para mí puede que se acomode el índice del yen japonés en las próximas sesiones al rendimiento. Voy a borrar todo esto, eh, a ver, porque esto podría ser el inicio de que ustedes ven los rendimientos, digamos, de los bonos alemanes, de la Fed, están disparadísimos, ¿no? Aquí lo que hace el Banco de Japón es intervenir. Cuando llega al 5%, para que el rendimiento no suba más, pues lo que hacen es prácticamente comprar el bono. Recordemos que cuando el bono sube, el rendimiento baja. Y cuando el bono baja el precio, el rendimiento tiende a subir. Entonces lo que hace el Banco de Japón para que no suba el rendimiento, pues comienzan a comprar. Entonces posiblemente intervengan más el rendimiento del bono en Japón en este rango del 0.50 al 1%. Esto con el fin de que no se debilite tanto el yen japonés, que se ha ido para la mierda en los últimos semestres. Algo que me parece también interesante, porque esto ha sido así, ¿no? Pasaron de 0.25 a 0.50. Si hemos visto en gráficos semanales, Japón, pues este rendimiento estuvo negativo y siguen con política súper expansiva todavía. Pero esto podría ser el inicio de una política restrictiva un poco, ¿no? Un poco restrictiva para los próximos años, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el yen japonés en estos días que vienen, con esta subida. Porque normalmente se intervenía acá. Si ustedes ven, el bono no podía pasar del 0.25. Aquí se intervenía. Después se intervenía acá en el 0.50. Y ahora posiblemente en el 1%. Entonces, si esto llega a seguir subiendo, para mí sería muy positivo para el yen japonés, ¿no? Y es lo que posiblemente veamos en los próximos semestres, porque el yen japonés debilitado pues no va a ser tan interesante
para combatir la inflación en Japón, que pues todavía tiene una inflación baja, ¿no? Pero ahora está más baja la de Estados Unidos que la de Japón. Ahora sí, analicemos el oro. El preciado oro, que yo creo que es uno de los activos que más la gente opera. Estamos en gráficos semanales, vamos a gráficos de 4 horas. Esto va a estar así. Para mí, posiblemente una consolidación. Hay que estar pendientes del dato de inflación en Estados Unidos que se publicará creo que el 10 de agosto, pero esta semana que viene, datos importantes de empleo. Los jueves y el viernes, que el primer viernes de cada mes es datos de nóminas no agrícolas. Para mí esto, veamos esto más pequeño, vamos a hacer un análisis un poco más sustancial en gráficos diarios, ver de pronto cómo se ha comportado. Pues la tendencia claramente sigue siendo alcista, ¿no? ¿Cierto? Está luchando con esta zona quizás acá. Yo sé que la gran mayoría está en posición compradora. De pronto aquí está encontrando soporte en esta zona de acá con estos mínimos crecientes. Pero ya esto podría ser diferente en gráficos de 4 horas. Puede que esté formando ahora un hombro, cabeza, hombro a favor de los compradores, pero para mí esto va a depender más que todo de la inflación que se publicará en la segunda semana de agosto. Si la inflación baja en Estados Unidos, porque tenemos una perspectiva de que puede que no baje, porque el petróleo ha subido, todo eso, la Fed tenga que seguir siendo agresiva, se disparan otra vez los rendimientos, posiblemente nos vayamos para abajo si la inflación es alta. Pero como todavía falta días para esos datos, para mí lo más normal es que el oro tenga una consolidación muy parecida a este rango de acá, ¿cierto? A la espera a ver de qué pasa. Entonces buscaría ventas y compras y podríamos diseñar, o lo que hemos hablado en varios videos, ajustarnos, ser como el agua, ajustarnos a lo que vaya pasando, ¿no? Pero por el momento, como hace falta ese dato de inflación, debemos preparar un escenario de consolidación por el momento, ¿no? No reaccionó tanto a la Fed, que la Fed fue medianamente hawkish, diciendo como que, pues, sí, posiblemente vamos a seguir subiendo más los tipos de interés, bla, 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 pero no fue así tan agresiva como de pronto esperábamos. Eh, pero yo qué esperaría, que cambie ese discurso a medida que salgan datos. Entonces, esto se va a acomodar a los datos. Un día puede que el oro baje, suba, porque van a salir datos mixtos, ¿no? Ustedes van a ver que aquí el oro bajó el día jueves de pronto por peticiones de desempleo que estuvo por debajo de las expectativas y por un buen dato de PIB. Pero después se recuperó, ¿por qué? Por un buen dato de PSE, ¿cierto? Que eso hace que haya una menor presión en el rendimiento y eso creo que fue lo que pasó quizás, bajó el rendimiento con ese dato de PC y ustedes de pronto vieron titulares, buen dato de PC en Estados Unidos, el dato preferido de la Fed, que muestra que la inflación está bajando, bla, 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 pero como, como esto va a estar así, puede que el jueves otra vez veamos un dato de peticiones de desempleo bajo y debemos ajustarnos a estos escenarios, ¿no? O sea, los que quieran buscar compras me parece adecuado, pues buscar compras en esta zona, ¿no? En esta zona de acá, que voy a ponerlo con esta herramienta, con un rectángulo. Esta mierda no aparece acá. Esta zona para mí va a ser compradora. La zona de los 1940, 1945. Ahí podría ser interesante para buscar compras. Pero también está interesante para buscar ventas en este rango que no lo ha podido pasar desde mayo. Que necesitamos es un dato que un hijo de puta, ya. Fed, baja los tipos. Pues todavía no vemos ese dato, ¿no? Entonces posiblemente aquí también sea interesante para buscar ventas, ¿no? O sea, me va a ajustar a los dos escenarios posiblemente. Eh, Ahorita está en la mitad de una consolidación, no entraría, la verdad, en una mitad de consolidación. Preferiría esperar esta zona de acá, los 1980 para vender, o la zona de los 1940, 1945 para comprar. Porque debemos ajustarnos a lo que vaya pasando. Y lo que yo creo que podría pasar en la semana es que peticiones de desempleo, y esto tenganlo presente, si peticiones de empleo aumentan demasiado, vámonos a buscar esta zona de los 1980. Pero si peticiones de desempleo fue bajo, mayor presión para la Fed, mercado laboral bien, bajemos, ¿no? Hay un dato que se publica el primer viernes de cada mes y me parece muy importante. Y esto lo vamos a estar hablando quizás en el canal de Telegram, buscando las compras o ventas en el oro. Pero este dato es importante. Peticiones de desempleo, no, sino nóminas NFP.
nóminas no agrícolas y tasa de desempleo en Estados Unidos. Entonces, si la tasa de desempleo o nóminas, porque la última vez fueron datos mixtos, ¿no? Vimos que la tasa de desempleo bajó y nóminas no agrícolas aumentó, algo así, algo súper raro, ¿no? Entonces debemos estar pendientes de estos datos. Si nóminas no agrícolas nos sorprende demasiado, o sea, agregando más cantidad de puestos de trabajo y así muy interesante, pues malísimo para el oro y nos iremos a buscar quizás posiblemente más arriba y podríamos romper esta zona. ¿Qué argumentos podríamos buscar para que rompa esta zona? Tasa de desempleo baja y que nóminas no agrícolas, que los dos datos salgan muy acorde. Que tasa de desempleo baje, nóminas no agrícolas agregue una cantidad de puestos de trabajo, pero ese escenario sería para irnos para esta zona de los 1.900 dólares. Pero si tasa de desempleo aumenta demasiado al 4% y nóminas no agrícolas no agrega ni mierda, tendríamos un escenario posible para que rompiera esa zona por fin de los 1980, 1985. Entonces, en el oro es lo que veo, una posible consolidación, que el oro se ha recuperado quizás algo, también porque la inflación en Estados Unidos ha bajado y eso, y posiblemente genere una menor presión, pero necesitamos más argumentos para que rompa esta zona que ya lleva un buen tiempo, ¿no? Lleva un buen tiempo esa zona de los 1980, 1985, ¿no? Prácticamente desde la segunda, desde mitades de mayo. Entonces, tenemos que respetar toda esa zona y encontrar argumentos para que la rompa, ¿no? Que posiblemente si el empleo sale mal en la semana que viene, podría romperla y además con este dato de inflación que se publicará, creo que el 10 de agosto, ¿no? Si no estoy mal, creo que el jueves 10 de agosto se publicará el dato de inflación. Y ahí ya tendríamos más argumentos. Pero por el momento, consolidación. Mi escenario es consolidación. Vender en la zona de los 1980, 1985 y comprar en la zona de los 1940, 1945. Y pueden aplicar la estrategia de consolidación de la que hemos hablado demasiado en los videos. Ese es mi análisis en el oro. Espero que tengan una buena semana. Abrazos, éxitos y muchas bendiciones.